Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu hadibrei hatorah haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos encomendaste el estudio de tu divina Torá a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy nos convoca la Parashá Baet Hanan, que significa yo rogué o supliqué. Y está en Deuteronomio 3:23 hasta el 7:11. Deuteronomio que en hebreo es la Devarim, el libro de Devarim, palabras. Y significa el poder de la oración de Moisés a Yahweh, porque dice, Yahweh les dice, no los temáis a todos aquellos con los que habían combatido, porque yo soy Elohim, vuestro Elohim. Y yo soy, o sea, Él es, Elohim es el que pelea por vosotros. Y entonces dice, y oré, o sea, y supliqué y rogué a Yahweh en aquel tiempo, diciendo, Adón, Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, ahí le está rogando, ¿no? Baet Hanan. Y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Yahweh se había enojado contra mí por causa de vosotros, le habla Moisés al pueblo de Israel, por lo cual no me oyó, y díjome Yahweh, bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisgah y alza los ojos al occidente, y al Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y ve por tus propios ojos, porque no pasarás este Jordán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Primero, el poder de la oración. Habla de cómo Moisés se refiere a Yahweh y le pide, por favor, que lo deje pasar. Y Yahweh lo detiene porque sabe que si sigue pidiéndole, sigue rogándole con tanto poder esa oración que él hace, que va a terminar cediendo y va a terminar permitiéndole que cruce el Jordán y que vaya a esa tierra prometida. Por lo tanto, nos habla del poder de la oración, pero también nos habla de esa promesa y de cómo Moisés se queda a la expectativa de ver esa tierra que no es en realidad una tierra física, y nos muestra de esta manera como nosotros esperamos también en fidelidad de su palabra, en fidelidad en oración constante, para poder cumplir con esa promesa y recibir ese regalo de eternidad, esa tierra prometida que no es otra cosa que la resurrección y la glorificación de estos cuerpos. O sea, es la promesa de lo que vendrá. Es esa promesa de redención, de salvación, a través de ¿quién? De Yeshua. Por lo tanto, Yahweh siempre intenta de que sus siervos se queden con esa promesa, con esa idea de lo que todavía no ha de venir, sino que es algo mucho mayor el premio, porque no es un premio físico, no es algo que puedan ver, tocar, sino que es un premio espiritual. Por lo tanto, siempre nos invita y nos exhorta y nos demanda que busquemos esa promesa de esa tierra que no está en esta tierra, que tengamos nuestros tesoros no aquí donde la polilla y el hollín corrompen, sino en el reino, ese reino de los cielos, ¿no? Esa promesa del reino por venir, del reino espiritual. Y por eso a Moisés lo invita y lo hace, lo obliga a quedarse en ese monte, mirando, contemplando, para que se imprimiera en su memoria celular, en su memoria de alma, lo que iba a recibir después,
en esa otra vida que le espera en la resurrección del día final. Esta parashá también nos trae el Shema y nos habla en el capítulo 6 a partir del versículo 2. Empiezo por el 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Entonces fueron los hijos los que recibieron la tierra, no los padres. Y eso es toda una enseñanza, es todo un aprendizaje de entendernos a nosotros como hijos de la promesa. Y esos hijos que fueron a poseerla primero debían tener estos estatutos, estos mandamientos y estos derechos que debían ser transmitidos de los padres a los hijos y que debían cumplirse. Estos estatutos, estos mandamientos son su palabra, son la Torá. Y son esos 10 mandamientos que están en el capítulo 5. Y dice: y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: oye Israel, los estatutos. Aquí dice el primer Shema, Shema Israel, porque Shema significa oír y obedecer. No solamente escuchar y ya está, sino es oír, la escucha profunda en conocimiento, en entendimiento y en fe, y llevar por obra y obedecer, porque la fe sin obras es muerta. Y dice: oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para denunciaros la palabra de Yahweh, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, diciendo: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te ha sacado de tierra de Egipto, de casa de siervos. Empieza la ketubá, empieza ese pacto matrimonial, ese pacto entre Yahweh y su pueblo, Israel, entre Yahweh y las 12 tribus, no solo la tribu de Judá, las 12 tribus, ¿sí? Entonces, el primer mandato, lo primero que se escribe en piedra es, la primera palabra es: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Segunda palabra: no tendrás otros dioses extraños delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dará por inocente al que tomare en vano su nombre. Entonces, segunda palabra es: no tengas otros dioses delante de ti. La tercera palabra es: no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dará por inocente al que tomare en vano su nombre. En la cuarta palabra: guardarás el día del reposo para santificarlo, el Shabbat, como Yahweh tu Elohim te ha mandado. ¿A quiénes les manda guardar el Shabbat? A todo el pueblo, a todo Israel, no solamente a los judíos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Yahweh tu Elohim. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el día del Shabbat, el día del reposo. Eso significa Shabbat. Shabbat significa reposo. Es el único día de la semana que tiene nombre, Shabbat. Después está el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y el séptimo es el Shabbat, el sábado de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahweh tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Estas palabras, estas devarim, estas palabras, habló Yahweh a toda la congregación, a toda, en el monte Sinaí, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que como vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, llegasteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Yahweh, nuestro Elohim, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz, su voz, de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre y éste vive. ¿Por qué? ¿Por qué éste vive? Porque estaban muertos en espíritu y viven y son vivificados por la palabra. Ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego nos consumirá. Si tornáremos a oír la voz de Yahweh nuestro Elohim, moriremos. Porque ¿qué es toda carne para que oiga la voz de Yahweh, el Dios viviente, el Elohim viviente, que habla de en medio del fuego, que nosotros la oímos y viva? Llega tú, oye todas las palabras que dijere Yahweh nuestro Elohim, y tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro Elohim te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Eso es Shema. Oiremos y haremos. Eso es Shema. Y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y díjome Yahweh, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve, diles, volveos a vuestras tiendas, y tú estate conmigo aquí, y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos que les has de enseñar, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Entonces Él nos da la tierra, pero Él nos da la tierra con esa condición de cumplir y de llevar por obra sus mandamientos. Porque toda la fe se crea, se nutre y se alimenta de su palabra. Y su palabra no puede ser solamente oída e ignorada. Como todo hijo fiel, como todo hijo amoroso, debemos respetar a nuestro Padre y honrarlo. Y la mejor forma de respetar a un padre es cumplir con su palabra, cumplir con sus pensamientos. Y qué mejor y más perfecto Padre que el que ha creado todo, el creador de todo, el creador de nosotros mismos. Estos pues son los mandamientos y estatutos, y aquí comienza a explicar cuáles son los mandamientos que acabo de leer, y después dice, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y ese temor es el principio de sabiduría,
porque es un temor reverencial. Es un temor basado no en el miedo, sino en la conciencia y el entendimiento de la magnificencia de nuestro Creador, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de un ser tan infinito, tan eterno, que no alcanza nuestra mente a comprenderlo. Dice, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y para que los días sean prolongados, debemos cumplir esos mandamientos. Oye, pues, le vuelve a decir a Israel, oye, Shema Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, y sean multiplicados como te ha dicho Yahweh, tu Elohim, de tus padres, el Elohim de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Entonces se refiere a una tierra que destila leche y miel. No existe una tierra física, en el plano físico, donde se destile la tierra, leche y miel. Se refiere a esa tierra espiritual, a esa tierra que destila leche y miel, esa tierra que es alimento, esa tierra que es nutritiva, que nos da la vida eterna, la tierra que debemos heredar, ¿no? Y debemos cuidar a nuestros hijos, y habla constantemente ese cuidado, de esa enseñanza, de esa guía hacia esa tierra, de esa guía hacia ese camino por venir. Y acá dice, Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Escucha Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Baruch Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, se refiere en el hebreo. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y esto es con todo tu meodeja. En hebreo poder es meodeja, con todas tus posesiones, con toda tu fuerza, con todo lo que tienes, con todo lo que te da vigor en la vida. Todo lo que tengas, posesiones, voluntad, fuerza, todo, meodeja. Entonces se refiere al corazón, se refiere al alma y se refiere al poder. Se refiere al corazón, se refiere a la mente, a los pensamientos, a lo que crea esta realidad, y se refiere a nuestra nefesh, a nuestro hígado, a todo lo que manifiesta y densifica esa manifestación del pensamiento en la materia. Nuestras vísceras es también meodeja. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y esto lo hacen el pueblo judío, se atan las tefilim. Son esa cinta de cuero negro que se ata en la mano derecha y se sostiene, y se coloca el cubo negro que lleva en su interior la Shin de Shaddai, ¿no? del Altísimo, el Shaddai, el Eterno, ¿no? Eso significa el Shaddai, el Eterno. Por lo tanto, ellos representan de forma física para recordar que esto debe estar siempre constantemente en su acción en el mundo, atado en la mano derecha. Se refiere a la acción en el mundo, a obrar a través de la palabra. Y en el frontal, entre los ojos, significa en la frente, es la señal. Esa es la señal que habla Apocalipsis 17, la señal, los 144.000 marcados, sellados. ¿Sellados en dónde? En la frente, en el frontal. Es tener en meditación constante la palabra en tu frente, entre tus ojos, constantemente meditando en su palabra. Todo lo que pensamos, todo lo que entendemos, todo lo que somos,
contrastándolo permanentemente con la palabra. Es un adora, adora a tu Elohim. Ad es recibir en la boca, tener en la boca, llevar a la boca. ¿Y cómo llevamos a la boca? ¿Cómo puede salir palabras de adoración del Padre, su palabra de nuestra boca? Porque primero ha entrado por la mente. Entonces debemos recibir en la palabra, recibir en lo que contemplamos constantemente, tenerlo en adoración, en entendimiento y en lectura constante. Esos estarán como frontales entre tus ojos. Esto lo voy a leer en Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, y dice: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Estos 4 ángeles son los 4 Rujot, ¿no? Los 4 espíritus, los 4 caballos del Apocalipsis. Y diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Y este número de señalados eran 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. 12.000 de cada tribu, o sea, 12 por 12.000 son 144.000. Estos son los señalados en las frentes. ¿Por qué? Porque tendremos en la mente constantemente el pensamiento de nuestro Creador. Estaremos permanentemente con Él en su mente, en nuestra mente. Nuestra mente y las suyas, nuestro pensamiento y el suyo serán el mismo pensamiento, porque haremos su voluntad, no la nuestra. Y eso es un camino que poco a poco se va formando, el camino de la fe. Uno entiende la palabra, la incorpora en su vida, la hace propia, la tiene constantemente en la mente y luego la lleva al mundo, a la vida práctica, a la experiencia viva, a la experiencia que da esa sabiduría y que da ese temor de Yahweh, porque entiendes el poder de manifestación en tu vida. Y comprendes que eso se produce en bendición y en mayor crecimiento y en cada vez mayor perfección. Que perfección no es otra cosa que irnos completando. Es ese shalom, esa es la perfección, es la paz, es la completitud, es irnos llenando de la medida del Espíritu, en toda su medida, en su completitud, en sus 7 espíritus, de cada llama de la menorá, de esa menorá que somos, en cada una de nuestras facetas, espiritual, mental, psicológica, emocional, sexual, de los sentimientos, de amor, de entendimiento, de conexión con lo divino. Todas esas lámparas se deben ir encendiendo para poder ir completando cada uno de esos espíritus que nos trae cada una de esas virtudes, que nos da la mansedumbre, que nos da el espíritu de sabiduría, de entendimiento propio, de entendimiento íntimo de nuestro Creador, de conocimiento, de Da'at, de conocimiento íntimo, el espíritu de Yahweh. Y cada una de ellas tiene una relación directa con las 7 fiestas, que son Pesach, panes sin levadura, primeros frutos, primicias, Shavuot, que es Pentecostés, Teruá, que son trompetas, Kippur, que es la expiación, y finalmente Sukkot, que es cuando estemos completamente en esa integración con nuestro Padre. Él en cada una de esas fiestas nos va llenando, nos va completando de ese espíritu y nos sella
nos sella con su sello para que no entre en nuestra mente ningún intruso, para que no seamos enajenados con el espíritu del mundo y cada vez nos asimilemos más al espíritu de nuestro Creador, que nos da paz, que nos da gozo y mansedumbre y todos los frutos del espíritu, porque por sus frutos los conoceréis. Y esto nos muestra también este Shema, cómo habla Yeshua de este Shema. En Mateos 22, del 33 al 40, y en Marcos 12, del 28 al 34. Mateo 22, del 33 al 40 dice: y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los saduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Yeshua les dijo: Shema Israel, amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto está en Levítico 19:18 y en Deuteronomio 6:5. Marcos 12, del 28 al 34 dice el texto paralelo: y llegaron los escribas y habían oído disputar y sabían que les habían respondido bien. Entonces les preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua les respondió: el primer mandamiento de todos es: Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Amarás pues al Señor tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Meodeja, aquí habla de meodeja, o sea, de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay más grande mandamiento, porque de este deriva toda la ley y los profetas. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo tu corazón, de todo tu entendimiento, de toda el alma, de todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, estos mandamientos, estas palabras, son para ser cumplidas, porque Yahweh envió a su Hijo, su enviado, para que cumpliéramos con la medida exacta de la palabra, de la Torá, de la instrucción, para que no añadiéramos ni quitáramos nada. ¿Qué pasaba con los saduceos y con los fariseos? Que agregaban cosas y ponían más carga sobre el pueblo, de los que ni siquiera ellos eran capaces de cumplir. Y por eso todo el tiempo la palabra nos dice: escucha, Israel, cumple la palabra, cumple los estatutos que están en esta ley, para que tengas vida en abundancia, para que tus hijos tengan bendición sobre la tierra, para que la tierra no quede yerma, para que quede fruto. Y se refiere no solo a los frutos de la tierra, que también es maldecida por la maldición de los hombres, o es bendecida por la bendición de los hombres, sino también de ellos mismos, como buena tierra que da buenos frutos, como árboles bien plantados junto a aguas. Las aguas son la Torá, son el conocimiento de la palabra. Y el entendimiento, el conocimiento de la palabra nos hace que lo tengamos como frontal y que podamos enfrentarnos con la adversidad, con el adversario de las almas, que es el maligno, y podamos vencerlo. Por lo tanto, dice en el capítulo 4 de esta sección de la Torá:
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, vuestro Elohim, de vuestros padres os la da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh, tu Elohim, del medio de ti. Mas vosotros que os allegasteis a Yahweh vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Yahweh mi Elohim me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis ahora para poseerla. Guardadlos, pues ponedlos por obra. Eso es guardarlo. Guardar es entender y llevar para dentro de uno. Y también poner por obra. Guardadlos y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque si la sal no sala, no sirve para nada, solo para ser tirada y lanzada y hollada. ¿Vale? Esto también nos lo explica Mateos 4, del 1 al 11, cuando Cristo es tentado por el maligno. Y Cristo en cada una de esas tentaciones lo vence con la palabra, escrito está. Escrito está en la palabra, yo lo tengo en mi mente, yo soy, Él era la palabra, pero nosotros debemos llevarla en nuestra mente. Él era la palabra viva, era la palabra hecha carne, pero nosotros debemos llevarla en nuestra mente para poder vencer ese mal. Y leo. Entonces Yeshua fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, igual que estuvieron en el desierto 40 años, ¿no? Igual que estuvieron los enviados en la tierra prometida, la tierra antes de entrar a la tierra de Canaán, que enviaron a los espías, y estuvieron 40 días y 40 noches en esa tierra, donde había gigantes, que es la parasha anterior. Dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, porque 40 días es la representación como de un embarazo y es también un tiempo como de purificación, de gestación de algo bueno, de algo nuevo, de algo positivo. Es una limpieza, por eso el 40 se utiliza para purificar. Tardaron 40 años en quitarse a Egipto de adentro. Tardaron un día en salir físicamente, pero en quitarlo de dentro a Egipto y a la esclavitud que llevaban dentro, tardaron 40 años. Entonces, habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre Yeshua. Y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Yahweh. No, escrito está, dice, no con solo pan. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres el hijo de Dios, el hijo de Elohim, échate abajo, que escrito está, le dice el diablo. El diablo también sabe la palabra. Escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dice, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Elohim, dice. No tentarás al Señor tu Elohim. Otra vez le pasa al diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dice, vete Satanás, ahí lo reconoce, ¿no? Cuando le pide que lo adore. Vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían.
¿Y por qué entonces Yeshua utiliza la palabra incluso contra el mismo Satanás? Y es porque es nuestra guía. La palabra es el instructor, es el que nos dirige en este mundo de confusión y de corrupción total. Es la que determina, es la espada que separa el bien del mal, lo que está correcto de lo incorrecto. Es lo que nos determina un camino a seguir. Y aquí nos dice en el texto base en la parashá que estamos estudiando, Vaet Hanan, en el capítulo 4, a partir del versículo 7, leo: porque qué gente grande hay que tenga a los dioses cercanos así, como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim en Joreb, cuando Yahweh me dijo: juntamente el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Por qué es tan importante el temor a Yahweh? Porque el temor a nuestro Creador es un temor santo, que nos empodera, no nos debilita. El temor a los hombres, a nuestros iguales, nos debilita, nos hace blandos, nos hace petulantes, indecisos, dubitativos, porque el corazón es un poco ambiguo. Hoy siente de una manera, mañana siente de otra. En cambio, la ley de Yahweh, dictada de su boca a través de nuestros profetas, la palabra inspirada de nuestros profetas, la escritura sagrada, nos guía a través de esa oscuridad, de esa duda, de esa incertidumbre, de la confusión de la materia. Y para eso ha sido dada, como un instructor. No es vehículo de salvación, es guía, es guarda, es quien instruye, es quien educa al alma para entender este mundo, para entendernos a nosotros mismos. ¿Y quién mejor que darnos el manual de instrucciones de este cuerpo y de este mundo que el que nos creó? ¿A quién más mejor que a Él podemos creer y entender? Es como si tú compras un mueble en el IKEA y no quieres mirar las instrucciones y ni siquiera la foto miras, te da igual, puede salir cualquier cosa de eso. Es el fabricante el que tiene el conocimiento y el entendimiento para poder decirte en dónde va cada pieza. Pues lo mismo pasa con nuestro Creador. Es el fabricante de esta humanidad. Es nuestro Creador, el Eterno. Y solo Él puede determinar cómo es la mejor manera para que funcionemos en este mundo. De qué manera es la mejor forma de alimentarnos, qué es lo que mejor nos va para este cuerpo, qué es lo que mejor nos va para estos sentimientos, para tu mente, para tu corazón, para tus relaciones familiares. Un hombre, una mujer que se amen, una familia constituida en la base del amor, que cree hijos de manera natural, sin medios artificiales.
que pueda gestar una vida en un útero sin comercializar con ello, sin hacer negocio de ello, sino puramente en amor y en conexión con la naturaleza y con la vida misma. Él creó todo para que fuera abundante y eterno. Y nosotros caímos en esta vida, en este cuerpo de muerte, y volvemos a la vida gracias a su Hijo, que nos resucita y nos vuelve a la vida en esta vida sin pasar por la muerte. Somos vueltos a la vida, somos nacidos de nuevo en espíritu. Y eso es lo que nos da estas aguas de vida, este conocimiento de la verdad, el que nos instruye, el que nos guía, la palabra. Yeshua, su conocimiento, su palabra es verdad. Pero es esta palabra también la que nos enseña cómo debemos actuar y de qué manera es la justa medida para completarnos en este mundo. Leemos ahora Lucas 10, del 25 al 37. He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Yeshua dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole. Se fueron dejándole en medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Asimismo también un levita, llegando cerca de aquel lugar, le vio y se pasó para el otro lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al huésped, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Yeshua le dijo: Ve, haz tú lo mismo. ¿Y cuál es la mayor misericordia de todas? La mayor misericordia de todas, aparte de darle al necesitado lo que necesita, cuando lo necesita, porque no vas a ir a hablarle a una persona que está pasando hambre la palabra, primero dale de comer, ¿no? La mayor misericordia de todas es justamente dar el Evangelio, dar la buena nueva. Así como Pablo fue a Antioquía y en sábado, aquí lo dice, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía en Hechos capítulo 13, a partir del versículo 14. Ellos entrando en la sinagoga un día de sábado sentáronse, porque ellos cumplían con la ley, cumplían con el sábado. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose,
Hecha señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas, y los que teméis a Yahweh, oíd. El Elohim del pueblo de Israel escogió a nuestros padres, ensalzó al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por tiempo como de 40 años. Soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte las tierras de ellas. Y después, como por 450 años, dioles jueces hasta el profeta Samuel. Entonces demandaron rey, y les dio Elohim a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este Elohim, conforme a la promesa, levantó a Yeshua por salvador a Israel, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Yahweh, a vosotros es enviada la palabra de esta salud, de esta salvación. Porque los que habitan en Jerusalén y los príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Elohim le levantó de los muertos, y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. ¿Qué promesa? ¿De qué promesa habla Saulo de Tarso, Pablo? La promesa de la redención, del perdón, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, nos ha mostrado el camino resucitándole. Como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Es el Elohim, porque es Elohim, es muchos en uno, en un ejad. Un ejad es uno, pero es uno de muchos, y eso es Elohim. Está mal traducido como dioses. Es uno de muchos. Él es uno con el Padre, es un ejad. Él es la voz, es la sabiduría, es la palabra hecha carne. Él estaba con él desde el principio, es la manifestación del Padre en palabra, en su palabra. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Él es su santo, el santo de Israel que se refiere a la Escritura. No permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está en Salmos 16:10. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Elohim, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Elohim levantó no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciado la remisión de los pecados,
y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En este es justificado todo aquel que en él cree, que creyere. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablase estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Elohim. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Elohim. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Elohim, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación, salud, hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es la medida justa? Y esto lo vemos, la medida justa para la ley. Esto lo vemos en Romanos 3, a partir del versículo 20, dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué está la ley? Para instruirnos. ¿En qué? En lo que está bien y lo que está mal. La ley está para determinar qué está bien y qué está mal. ¿Nos justifica delante de Yahweh? No. ¿Nos da obras de merecimiento en salvación? Tampoco. Entonces, más ahora, sin la ley, la justicia de Elohim se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Elohim por la fe de Jesucristo, de Yeshua Mashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Desde el vientre de nuestra madre, lo dice el Salmo 51. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Yeshua Mashiach, Cristo Jesús, al cual Elohim ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Entonces, ¿quién es el justo? ¿Somos nosotros los justos? No. ¿Nos justificamos por las obras en la ley? No. ¿Pero nuestra fe debe tener obras? Por supuesto que sí. ¿Debemos cumplir la ley? Por supuesto que sí. Eso no es descartado. Pero no nos justifica para salvación. El único que nos justifica para salvación es nuestra fe en Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? No te puedes jactar, no puedes enorgullecerte de ello, porque no has hecho nada para poder ganarte esa gracia tan grande en salvación. ¿Dónde está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No.
mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? No. ¿Es también Elohim de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Elohim, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? Claro que no, de ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Por qué? Porque sin ley no sabemos dónde está el pecado. Sin ley no entendemos cómo debemos movernos en este mundo. Es la ley la que determina el camino a seguir, pero no es la que nos da la salvación. La salvación es por creer en Yeshua, en Cristo, en su redención, en su perdón de todos nuestros pecados, en su sacrificio perfecto. ¿Y eso nos justifica para pecar? ¿Para incumplir la ley? Por supuesto que no. Eso nos hace más liviana la carga, nos hace más liviano el yugo, hace que podamos cumplir más fácilmente con los mandamientos y con los estatutos, con la ley, porque es mucho más liviana nuestra carga, sin el miedo y la culpa del pecado. Somos liberados de esa carga, de ese yugo, y llevamos nuestra cruz, pero es mucho más liviana, es mucho más llevadera, porque sabemos que Él es quien carga con ese peso tan grande del pecado original, del pecado que es la corrupción misma de nuestra esencia en la materia. Él carga con eso y nos hace muy liviana la carga. Y a través del Espíritu y viviendo en el Espíritu es muy fácil llevar adelante, porque tenemos la fuerza espiritual para contrarrestar la negatividad y la oscuridad del mundo. Aquel que nos arrastra a pecar, aquel que nos arrastra a esa tentación de caer en el mal. Tenemos la fortaleza para resistirnos, mas la marca, el sello en nuestras frentes de la palabra constante, meditada en nuestra mente permanente, y contrarrestando, constantemente comparando lo que tenemos en nuestra mente con el mundo, vemos la mentira muy, muy, muy claramente. Y cada día más es el contraste entre la verdad y la mentira. Y es más fácil discernir, y lo más importante en este mundo, y lo más difícil de conseguir, es ese discernimiento, ese entendimiento espiritual de leer nuestra realidad de manera consciente en nuestro espíritu, viviendo a través de la carne, pero no siendo de este mundo, viviendo en el mundo, pero no asimilándonos a Él, sino siendo cada día más santificados, más separados y con mayor misericordia y con mayor amor para todos aquellos que se pierden y que no tienen el entendimiento de la verdad, que no tienen la bendición de tener la palabra en su vida. Espero que les sea de gran bendición. Me gustaría hacer una oración final. Yevarejeja Adonai panaf el ishmereja, Yaer Adonai panaf eleja, Vijuneka, Yisha Adonai panaf eleja, Belaje leja shalom. Que Yahweh el Eterno nos bendiga, nos colme con su divina presencia. Que
haga resplandecer su rostro sobre ti, que haga resplandecer su faz, que nos llene de su misericordia y nos dé su paz, una paz que excede todo entendimiento, una paz que completa nuestra vida y la llena de gozo. Shalom.